15 hábitos que destruyen a un hombre. Hoy en la mañana estaba esperando en el banco, estaba sentado y me puse a pensar en esto. Me puse a pensar qué es realmente un hombre. Y luego se me vino a la mente este pensamiento de que un hombre es más lo que no hace que lo que hace. Es más, te define más lo que no haces, que da el espacio a que pueda florecer la verdadera masculinidad. Y luego me puse a pensar en otro tema, que es que hoy en día está muy de moda esta cuestión de tener que decir masculinidad no tóxica o masculinidad saludable. Y me parece que no debe ser así. Y esto es así porque hemos aceptado una narrativa falsa que viene de una lectura incorrecta de la historia del hombre en la sociedad, a través de la historia, y que nos dice que el hombre naturalmente es opresor. Me parece que esto es completamente incorrecto y que nos hace tener estos falsas categorías, tener que hablar de masculinidad saludable, masculinidad no tóxica, cuando la masculinidad naturalmente no es tóxica. Hay personas tóxicas. La masculinidad no es inherentemente malvada, hay personas malvadas. Entonces, asociar la inmoralidad con la masculinidad es algo que trae una agenda detrás para que el hombre quiera abandonar su masculinidad y sea feminizado. Y eso ya lo estamos viendo en nuestra sociedad. Y estamos viendo definitivamente las consecuencias de eso. Por ejemplo, la tasa más alta de suicidio, ¿quiénes la tienen? Los hombres jóvenes heterosexuales blancos. La tasa más alta de suicidio. Y eso viene de esta narrativa del oprimido y el opresor. Ahora, por supuesto que hay hombres malvados, pero también hay mujeres inmorales. Entonces, esta cuestión de si eres moral o si eres inmoral, o si utilizas la fuerza para hacer algo bueno o si utilizas la fuerza para hacer algo malo, pues es algo natural de las personas en general, no es algo inherente a la masculinidad. Entonces, después me empecé a cuestionar cuáles son estas cosas que hacen que un hombre sea débil, que un hombre sea frágil, que un hombre sea ignorante, que un hombre se abandone a sí mismo. Y entonces me puse a hacer una lista, terminé con 15 cosas que te quiero compartir en este momento. Número 1, la mentalidad de víctima. Culpar al mundo por todo lo que nos pasa, culpar a la realidad por las cartas que nos tocaron y quedarnos estancados, en vez de decir, estas cartas me tocaron y las voy a utilizar para hacer de mi vida lo que yo decido conscientemente que quiero hacer. Número 2, quejarte constantemente, en vez de hacerte cargo de los problemas que tienes enfrente y encontrar soluciones. Y muchas veces terminamos encontrando soluciones, pero ya perdimos mucho tiempo en quejarnos o quejarnos con nosotros mismos adentro de nuestra cabeza. Creo que es muy buena idea aprender a evitar completamente la queja mental y pasar directo a la solución de las cosas. Número 3, estar constantemente buscando validación en otras personas. O la consecuencia de esto es ser fácilmente manipulado o influenciado por otra persona. Creo que un hombre debe de saber lo que quiere y perseguir eso sin importar si a alguien le gusta o si a alguien no le gusta, si alguien lo aprueba o no lo aprueba. Número 4, no poder controlar tus deseos sexuales o tus antojos. Y muchas veces esta es la destrucción de un hombre capaz con mucho potencial. Esta cuestión, específicamente la lujuria, es algo que ha destruido a los hombres más fuertes y más capaces de la historia. Número 5, tener un contacto visual o un apretón de manos débil y que no da confianza. Un hombre que no te puede ver a los ojos y mantener
ese enfoque y esa presencia, probablemente es porque está ocultando algo o porque tiene una inseguridad muy fuerte. Un hombre completo debe de tener un apretón de manos seguro, que no trate de dominar a la otra persona, pero que comunique: aquí estoy y aquí estoy bien parado. Número 6. Ser una buena persona y siempre estar disponible. Esto de ser una buena persona no quiere decir que no tengas bondad dentro de ti. Quiere decir nada más que no seas el tipo buena onda, siempre amable, siempre amigable, porque es muy importante que tengas la fortaleza para decir que no y para ir en contra de lo que otros esperan de ti o quieren de ti. Y esto muchas veces es difícil porque queremos complacer a los demás. Pero lo primero es saber qué quieres, saber qué es correcto y después saber que en determinadas ocasiones tienes que decir que no. Y especialmente esto es peligroso cuando estás disponible cada vez que alguien te quiere hablar o cada vez que alguien se quiere tomar un café contigo o cada vez que alguien quiere acceder a tu tiempo. Es muy importante cuidar tu tiempo porque el dinero puede ir y venir, pero el tiempo nunca regresa. Número 7. Culpar a tus padres por la vida que te tocó. Y esto es muy común, porque de cierta manera nuestros padres determinan qué tantos beneficios y también qué tantos recursos tenemos para iniciar y despegar en nuestra vida. Y esto se combina también con la mentalidad de víctima. Si te estás comparando con alguien más, que su familia de alguna manera lo apoyó más o le heredó más capacidades o le heredó más contactos. Y esto tiene que ver con que la igualdad de oportunidades es un mito. Todos tenemos distintas oportunidades desde que nacimos en distintas familias. Y a veces cuando no nos tocaron las cartas que nos hubiera gustado que nos tocaran, empezamos a culpar a nuestros padres. Y eso es algo que realmente nos deprime por dentro. Nos empieza de alguna manera a generar como una podredumbre en el corazón, porque de la gratitud a tus padres, aunque no te haya tocado conocerlos en esta vida, esa gratitud por el hecho de que tus padres te dieron vida, es lo que empieza a generar una chispa que después se vuelve una pasión que te ayuda a amar tu vida y aprovecharla al máximo. Número 8. Depender de alguna sustancia para poder ser productivo o ser creativo. Generar una dependencia, sea con el café o con la marihuana o con la nicotina o con el azúcar, cualquier dependencia para que tú puedas hacer lo que te corresponde como hombre hacer, lo que sabes que tú tienes que hacer, es de entrada ponerte el pie. Y las dependencias son de lo peor que podemos tener en la vida porque tienen un costo muy grande detrás. Número 9. Distraerte fácilmente. Distraerte fácilmente, y esto con la era de las pantallas. Una vez estaba comiendo con una persona y constantemente volteaba a ver la pantalla del restaurante, los comerciales y todo lo que estaba ocurriendo en la pantalla. Y para todos era evidente que estaba distraído, ¿no? Y esto de distraerse fácilmente habla mucho de qué tipo de hombre eres, qué tipo de persona eres, qué tanto puedes sostener una conversación o qué tan fácil vas a dejar ir una responsabilidad una vez que tienes esa responsabilidad. Número 10. No poder controlar tus emociones y ofenderte fácilmente. No tener control de tu cuerpo emocional y tomarte las cosas personal, cuando en realidad deberíamos de saber que cualquier cosa que nos puede decir otra persona o hacer otra persona en realidad habla más de esa persona que de nosotros. Es un reflejo del estado de conciencia de esa persona, no es un reflejo de nuestro valor. Por lo tanto, un hombre sabio y un hombre maduro nunca va a permitir que algo lo saque de su centro. Y un hombre que se ofende fácilmente, lo único que está revelando es una debilidad. Número 11. Estar desesperado por una mujer
o endiosar a las mujeres y ponerlas en un pedestal, cuando en vez de estar enfocado en ti y en lo que tú estás construyendo, cambias tu enfoque a la necesidad de una mujer en tu vida, para empezar ya estás empezando el proceso de alejar a esa mujer. Y por otro lado te estás despegando de ti mismo y de lo que te da valor como hombre, que es la responsabilidad de lo que estás construyendo. Y eso es el imán que puede atraer una mujer a tu vida, una mujer consciente que quiere formar parte del camino en el que tú ya estás. Hay muchas personas, y me ha tocado con amigos, que me preguntan, ¿y cómo le hago para que me haga caso esta mujer? Y desde ahí ya es la pregunta incorrecta. Es, ¿cómo le hago para seguir caminando en el camino que yo decidí caminar? Y tal vez para acelerar el proceso de construir la abundancia que quiero construir. Y entonces te vuelves un imán en vez de tú estar persiguiendo a la mujer. Número 12. Hablar de otras personas cuando no están en ese momento, que es básicamente entrarle al chisme. Esto definitivamente habla mal de un hombre, y si estás en una amistad en donde esa persona empieza a hablar mal de un amigo en común, cuando esa persona no está ahí, seguramente esa persona va a hacer lo mismo cuando tú no estés ahí. Inmediatamente debes de reconocer que estás enfrente de una persona que cae en este error. Lo mejor es hablar las cosas de frente, decir lo que tenemos que decir en el momento que tenemos que decir a la persona que se lo tenemos que decir. Número 13. Estar mal de salud, tener un mal acondicionamiento físico, no cuidar de tu cuerpo, estar gordo o no estar en forma, y que no te importe y que no estés haciendo nada al respecto. Porque muchas veces la vida nos lleva a no cuidar de nuestro cuerpo, o la genética no nos dio los dones adecuados para tener una buena figura fácilmente o estar en condición y estar fuertes. Pero si nos deja de importar y lo hacemos completamente a un lado como si no fuera importante, eso dice mucho de quién eres como hombre. Y para empezar, eso afecta todas las otras cosas que quieras hacer en esta vida, porque cuando dejamos de tener nuestra salud y dejamos de tener nuestra capacidad física en óptimas condiciones, todo lo demás empieza a ser secundario. En el momento en el que se te va la salud, todas las otras prioridades en la vida dejan de ser prioridad, y lo único que te importa es recuperar tu salud. Entonces, si no estás en una salud óptima, y si no estás en una fuerza física óptima, y no te importa y no estás haciendo nada al respecto, eso está hablando de tu sentido de valor propio y quién piensas que eres como hombre. Número 14. Ser muy lento en tomar decisiones o en accionar los procesos que sabes que tienes que iniciar. Y esto tiene que ver con que muchas veces sobreanalizamos las cosas y estamos demasiado en nuestra cabeza y no tanto en nuestro corazón. Porque cuando estamos en nuestra cabeza, el sobreanálisis y la sobreplaneación nos afecta y nos tardamos mucho en tomar decisiones, pero cuando tienes claridad mental y paz interior y sabes qué es lo bueno para ti, sabes qué es lo que no está alineado con tu propósito, vas mucho más rápido por la vida tomando las decisiones correctas y enfocado en la acción, porque las ideas y el pensamiento y la planeación pueden ser muy útiles para que hagas las cosas bien, pero si nunca pasas de esa etapa a la acción, al final lo que pasa es que terminas siendo un hombre sin resultados. Y número 15, refugiarte detrás de excusas. No adueñarte de tus decisiones, sino que siempre poner excusas y siempre culpar a algo más, culpar a la excusa, refugiarte detrás o disfrazarte de alguna excusa para que tú no seas el único responsable de lo que está pasando. Y al final, esta cuestión de la responsabilidad personal es algo que es inseparable de la masculinidad. Las excusas matan tu poder creativo, matan tu autoridad como hombre, y no solo te debilitan a ti, adentro de ti, sino que te debilitan en los ojos de los demás. Porque también está el lado contrario. Si nunca pones excusas y siempre eres tú el que está bajo control, entonces ese control
te permite cambiar las cosas y te vuelve dueño de tu destino. Pero si siempre estás poniendo excusas por delante, entonces no tienes agencia de cómo puedes impactar el mundo a través de tus acciones. Las excusas no deben de ser parte del lenguaje o la comunicación de un verdadero hombre, porque principalmente te saca del asiento en donde tienes control. Cuando aceptas completamente tu responsabilidad personal y dices, todo depende de mí, ahí es cuando empiezas a tener verdadera autoridad y verdadero control, que es parte natural de la masculinidad. Entonces, simplemente quise hacer estas reglas porque no solo son como un recordatorio para mí de lo que es correcto y lo que no es correcto, y de la filosofía de vida que estoy intentando seguir, sino que creo que en la cultura en la que vivimos está muy arraigada esta mala lectura de qué es la masculinidad y una narrativa incorrecta de qué significa ser hombre en el mundo, y tenemos que dejar de usar estos términos de masculinidad saludable o masculinidad no tóxica, porque la masculinidad es saludable. La masculinidad por naturaleza no es tóxica. Aunque existan hombres que hacen mal con su masculinidad, esos son el enemigo del verdadero hombre. Y entonces, entre hombres que sabemos qué es lo correcto y qué no es lo correcto, debemos de hacer equipo y debemos de señalar y tener la autoridad de decir no, esto está mal, o decirte a ti mismo no, yo no voy a formar parte de este comportamiento. Y todo eso empieza de hacer conciencia de cuáles son las características, los hábitos o las ideas que no pertenecen en la vida de un hombre completo y un hombre seguro.